Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hacer una clase de valoración nutricional. Si bien es un repaso, tiene que ver con las patologías que luego vamos a ver, como las patologías de origen metabólico. Así que bueno, ahora te voy a poner para compartir pantalla y comenzar a ver de qué estamos hablando. Bueno, comencemos. Valoración nutricional. Vamos a hablar un poquito de qué es la nutrición. La nutrición es un componente básico de la salud y es indispensable para el crecimiento y el desarrollo normales, para mantener y reparar los tejidos, el metabolismo y la función de los órganos. El cuerpo humano necesita un suministro adecuado de nutrientes para el funcionamiento óptimo de las células. Para hablar de nutrición tenemos que saber lo que es un nutriente. El organismo requiere combustible que proporciona energía para el metabolismo celular, así como para la reparación, funcionamiento orgánico, crecimiento y movimiento corporal. Para todo eso necesitamos nuestro combustible, que son los nutrientes. El requerimiento energético de una persona en reposo se conoce como tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la energía necesaria para mantener las actividades vitales básicas, respiración, circulación, frecuencia cardíaca y temperatura durante un periodo de tiempo específico. Es decir, sin gastar energía extra más que para vivir, digamos. Mantener la respiración, la circulación, nuestra frecuencia cardíaca y la temperatura. Hay factores como la edad, la masa corporal, el sexo, la fiebre, el ayuno, la menstruación, la enfermedad, la lesión, la infección, el nivel de actividad o la función tiroidea que afectan las necesidades de energía. El gasto energético en reposo es la energía necesaria para que un individuo pueda mantener todas sus funciones y actividades funcionales en reposo. Entre los factores que afectan el metabolismo se incluyen la enfermedad de embarazo, lactancia y el grado de actividad. Cuando los requerimientos calóricos son completamente cubiertos por la ingesta de kilocalorías, el peso no cambia. Cuando las kilocalorías ingeridas superan las demandas de energía, aumenta el peso de la persona. Si las kilocalorías ingeridas no cubren los requerimientos calóricos, la persona pierde peso. ¿Qué es un nutriente? Bueno, los nutrientes son elementos necesarios para los procesos y las funciones corporales. Las necesidades de energía son cubiertas por una variedad de nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasa, agua, vitaminas y minerales. Como vemos, nosotros conocemos, bueno, los carbohidratos, que también se les puede conocer como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Las proteínas, las grasas, el agua es considerado un nutriente, las vitaminas y los minerales también son nutrientes. Los alimentos son descritos a veces por su densidad de nutrientes. Por ejemplo, la proporción entre nutrientes esenciales y número de kilocalorías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alimentos que son más importantes que otros por su alta densidad calórica de nutrientes y en relación al número de calorías. Los alimentos con alta densidad de nutrientes, como frutas y vegetales, proporcionan un gran número de nutrientes en relación con las kilocalorías. Los alimentos con baja densidad de nutrientes, como el alcohol y el azúcar, son relativamente ricos en kilocalorías y pobres en nutrientes. Por eso nuestra dieta tiene que estar básicamente equilibrada. Carbohidratos, como dijimos, los carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono o azúcares también, constituyen la principal fuente de energía de la dieta. Cada gramo de carbohidratos proporciona 4 kilocalorías y estas sustancias sirven como principal combustible para el cerebro, los músculos esqueléticos durante el ejercicio, la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y la función celular de la médula renal. Nuestro combustible principal que utiliza el cuerpo es la glucosa. Y es decir, es la única fuente de energía, que después en el ciclo de Krebs se produce como ATP, adenosín trifosfato, que es la fuente de energía. Como dijimos, es la glucosa. Eso quiere decir que el cuerpo, toda sustancia, va a tratar de transformarla en glucosa, ya sea para utilizarla o para almacenarla. Los carbohidratos son la fuente de glucosa.
Los carbohidratos se obtienen principalmente de alimentos vegetales, excepto la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de carbohidrato o sacáridos. Es decir, si tienen un solo azúcar, se llama monosacáridos, como la glucosa, o dextrosa, o la fructosa. No pueden ser descompuestos en unidades de carbohidratos más básicas, es decir, son indivisibles. Ya algunos contienen más de un azúcar, entonces se llaman disacáridos. Entre ellos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Se componen de 2 monosacáridos y agua. Tanto los monosacáridos como los disacáridos se clasifican como carbohidratos simples y se encuentran sobre todo en los azúcares. Azúcar común de mesa, la miel, azúcar de las frutas. Los polisacáridos, es decir, si hay una secuencia de más de 2 monosacáridos, como el glucógeno, por ejemplo, se componen de muchas unidades de carbohidratos. Por ejemplo, carbohidratos complejos. Son insolubles en agua y se digieren en grado variable. Es decir, no son fáciles de digerir. Tienen que ser atacados por enzimas, ya que dijimos que estaban unidos por varios enlaces y eran complejos, tienen que precisar la intervención de varias enzimas. Los almidones, por ejemplo, son polisacáridos, también un gran número de azúcares unidos. Hablamos del glucógeno. El glucógeno es justamente la reserva de glucosa. ¿Dónde se almacena el glucógeno? Bueno, se almacena principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. Es decir, el hígado es el principal órgano que transforma la glucosa en glucógeno, y viceversa. Cuando hace falta glucosa en la sangre, por alguna actividad, algún requerimiento metabólico, lo que hace es destruir esos enlaces, el hígado, y los vuelca como glucosa a la sangre. Y al revés, cuando nosotros tenemos exceso de glucosa, como puede ser a posteriori de una ingesta calórica elevada, ¿no? Comimos como mucho, digamos, bueno, el hígado es el encargado de almacenar ese glucógeno para hacer esa glucosa en forma de glucógeno para ser utilizada cuando sea necesario. Algunos polisacáridos, como las fibras, no pueden ser digeridos debido a que el ser humano carece de enzimas capaces de descomponerlos, no aportan calorías a la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas fibras no tenemos la capacidad nosotros de descomponerlas, es decir, de separarlas en estructuras químicas más pequeñas, pero sí sirven y dan sustento por ahí al bolo alimenticio, ayudan a la digestión. Por eso es tan importante comer una buena cantidad de fibras, porque no solo ayudan a la buena digestión, sino que además facilitan la absorción de los nutrientes que nosotros sí necesitamos. Acá tenemos, por ejemplo, algún ejemplo de carbohidratos simples, como azúcar de mesa, la miel, la leche, el maíz, la manzana, y algunos otros carbohidratos complejos que están en la alcachofa, brócoli, plátanos, patatas, papa, sésamo y manzana también. Las proteínas. Otra de los elementos fundamentales, de los nutrientes fundamentales, son las proteínas. También constituyen una fuente de energía de 4 kilocalorías por gramo, y son esenciales para la síntesis de tejidos necesarios para el crecimiento, mantenimiento y reparación orgánica, ante alguna lesión. Por ejemplo, el colágeno, las hormonas, las enzimas, las células inmunes, el ADN y el ARN, se componen todos de proteínas. La coagulación sanguínea también necesita de proteínas. La regulación de los lípidos y el equilibrio ácido-base también requieren de proteínas. Los nutrientes muchas sustancias farmacológicas son transportados en la sangre a través de las proteínas, es decir, se unen a las proteínas para llegar a su lugar específico de acción. La ingesta de proteínas mantiene el equilibrio nitrogenado. La forma más simple de proteína es el aminoácido, constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para que recuerde, la mnemotecnia es CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esencialmente cualquier aminoácido está compuesto por esos elementos. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar y han de ser proporcionados por la dieta. ¿Qué quiere decir que lo puede sintetizar? El organismo por sí solo no puede fabricarlos.
Entonces sí o sí tiene que ser ingerido con los alimentos. Hay otros aminoácidos que pueden ser sintetizados por el cuerpo y se conocen como no esenciales, es decir, el cuerpo los puede fabricar. Y ahí es la gran diferencia de nuestra dieta equilibrada. Nosotros tenemos que tratar de conseguir justamente aquellos alimentos que posean los aminoácidos esenciales. Dijimos que las proteínas forman parte de las estructuras del cuerpo, estructuras fundamentales. Así que es necesario conseguir aquellas proteínas completas, digamos, de gran calidad. Y esas se encuentran fundamentalmente en las carnes, en la leche, en la soja, donde tienen los 10 aminoácidos esenciales, fundamentales para el organismo. Las grasas también son conocidas como lípidos. Las grasas o lípidos son nutrientes con mayor densidad calórica, es decir, que su combustión genera mayor calorías, 9 kilocalorías por gramo. Se componen de triglicéridos y ácidos grasos. Los triglicéridos circulan en la sangre, los ácidos grasos pueden ser saturados cuando cada carbono de la cadena está unido a 2 átomos de hidrógeno, o insaturados los que el número de átomos de hidrógeno es impar y algunos carbonos se unen entre sí mediante enlaces dobles. Esto es más que nada bioquímica, pero bueno, lo fundamental es que sepan que está compuesto por triglicéridos y ácidos grasos. Los diferentes tipos de ácidos grasos tienen trascendencia para la salud y incidencia de enfermedad y se referencian en las guías nutricionales. Muchos hemos sentido hablar de los que son los ácidos grasos buenos y los ácidos grasos malos, ¿no? Los que vienen del reino vegetal son los buenos y los que vienen del reino animal son los que mayor problemas ocasionan en la salud. Los ácidos grasos también se clasifican como esenciales o no esenciales. El ácido linoleico es un ácido insaturado, es el único ácido graso esencial para los humanos. Después hay 2 ácidos grasos más que son el linolénico y el araquidónico, pero que no son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que se obtienen a partir del ácido linoleico. Se producen deficiencias cuando la ingesta de grasas cae al menos un 10% de la nutrición diaria. Eso quiere decir que la grasa es importante. La mayoría de las grasas animales contienen proporciones altas de ácidos grasos saturados, mientras que las grasas vegetales contienen cantidades mayores de ácidos grasos insaturados y poliinsaturados. Ahí veíamos diferencia entre grasa buena y grasa mala. El agua, dijimos, el agua es considerado un nutriente. Es un complemento crítico del organismo, puesto en función celular, puesto que la función celular requiere un medio ambiente líquido. Cada reacción química, cada procedimiento que revisa el cuerpo humano, siempre está en un medio acuoso. El agua constituye el 60% al 70% del peso corporal total. Después van a ver ustedes lo que es distribución del líquido corporal, pero sepan que el ser humano es un 60-70% de su peso corporal en agua. Esto disminuye con la edad, es decir, a medida que nos ponemos más viejos, vamos teniendo menos agua en el cuerpo. El porcentaje de agua es mayor en las personas delgadas que las obesas, debido a que el músculo contiene más agua que cualquier otro tejido del organismo, excepto la sangre. Los lactantes tienen mayor proporción de agua en relación a los mayores, y los ancianos, como dijimos, son un grupo de edad con menor proporción de agua. Sin agua, una persona no puede sobrevivir más allá de pocos días. Las necesidades de líquidos se cubren mediante la ingesta de líquidos y de alimentos sólidos con un contenido alto de agua, como frutas y verduras frescas. El agua se produce también durante la digestión. Durante la digestión se produce en forma endógena aproximadamente 8 litros de agua, así que imagínense lo importante que es el proceso digestivo, ¿no? En el individuo sano, la ingesta de líquidos procedentes de todas las fuentes es igual a la pérdida a través de la secreción, la respiración y la sudoración. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un equilibrio entre lo que ingresa al organismo y lo que excretamos. Eso es importante saberlo porque ustedes el día de mañana van a tener que hacer un balance hídrico, es el balance de líquidos y electrolitos. Y esa relación tiene que mantenerse justamente en forma balanceada, es decir, que se pierda tanto el líquido como el que ingresa y viceversa.
El agua produce también, dijimos, durante la digestión. Una persona enferma puede experimentar un aumento de las necesidades de líquidos, por ejemplo, en caso de fiebre, diarrea. Por el contrario, una persona enferma también puede tener menos capacidad para excretar líquidos y retenerlos, en caso de enfermedad cardiopulmonar o renal, por lo que quizás sea necesario restringir la ingesta de líquidos. Las vitaminas. Las vitaminas son nuestros nutrientes esenciales. Son sustancias orgánicas presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y esenciales para el metabolismo normal. Las vitaminas son sustancias químicas usadas como catalizadores en las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir catalizadores? Que justamente lo que hacen es acelerar la reacción química, o intervienen de forma tal que sin su presencia no podría realizarse esa reacción química. Algunas vitaminas tienen papel antioxidante, por ejemplo la vitamina E. Estas vitaminas neutralizan las sustancias llamadas radicales libres, que producen daño oxidativo a las células y los tejidos del cuerpo. Justamente aquellos radicales libres son los que se encargan del envejecimiento de las personas. Entonces, muchas personas toman grandes proporciones de vitamina E con el tema con el propósito justamente de retardar el envejecimiento. Los investigadores piensan que el daño oxidativo aumenta el riesgo de varios cánceres para las personas. Entre las vitaminas se incluyen el beta-caroteno y las vitaminas A, C y E. El organismo es capaz de sintetizar vitaminas en las cantidades necesarias y depende de la ingesta dietética. El contenido de vitaminas suele ser más alto en los alimentos frescos, que se usan con rapidez después de una exposición mínima al calor, el aire o el agua. Las vitaminas se clasifican como liposolubles o hidrosolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente la mayor proporción de vitaminas lo dan aquellos vegetales que no están cocidos o poco cocidos, donde se preserva más la vitamina y no se desnaturaliza. Dijimos que las vitaminas pueden ser divididas en liposolubles, son por ejemplo la A, la D, la E y la K. Se almacenan en compartimentos grasos del organismo. A excepción de la vitamina D, esta vitamina se obtiene a través de los alimentos. La vitamina D, como muchos ya saben, se obtiene a través de la exposición solar, donde el sol transforma un precursor químico, que es 1,25 de hidroxicalciferol, en vitamina D. Importante no es el nombre, sino que saber que sin la exposición del sol, la vitamina D no se puede sintetizar, no se puede crear, y sin ella tampoco la absorción de calcio que es tan necesario para la formación de huesos. Vitaminas hidrosolubles, la vitamina C y el complejo B, incluye 8 vitaminas del complejo B. Estas vitaminas no pueden ser almacenadas por el organismo y deben ser suministradas con la ingesta diaria de los alimentos. Son de fácil absorción en el tracto digestivo, aunque las vitaminas hidrosolubles no se almacenan, a pesar de todo pueden producir toxicidad. Vamos a ver ahora los minerales. Los minerales también son nutrientes, son elementos inorgánicos esenciales para el cuerpo como catalizadores de las reacciones químicas. Como dijimos que las vitaminas intervenían en reacciones químicas, los minerales también. Muchas veces se llaman cofactores, pero bueno, sepan que intervienen para que se produzca una reacción química. Los minerales se clasifican como macrominerales, aquellos grandes, cuando el requerimiento diario es de 100 miligramos o más, y oligoelementos, aquellos pequeños, se necesitan en pequeñas cantidades, cuando se necesitan menos de 100 miligramos diarios. Los macrominerales ayudan a equilibrar el pH del cuerpo. El pH es de una forma de decirlo, es el grado de acidez o alcalinidad que posee la sangre del cuerpo. Y se requiere cantidades específicas en la sangre y las células para proporcionar el equilibrio ácido-base. O sea, mantener los ácidos y las bases estables. Existen interacciones entre los oligoelementos, por ejemplo, el exceso de un oligoelemento puede causar deficiencia de otro. El selenio es un oligoelemento que tiene también propiedades antioxidantes. El silicio, el vanadio, el níquel, el estaño, el cadmio, el arsénico, el aluminio y el boro tienen papeles aún no identificados en la nutrición. El arsénico, el aluminio y el cadmio tienen efectos tóxicos en grandes proporciones.
pero sepa que en mínimas proporciones esos minerales tienen que estar presentes en la dieta. Que no lo obtenemos de otra forma, sino es a través de los alimentos que consumimos. Vamos a hablar un poquito del proceso de digestión. La digestión de los alimentos consiste en su descomposición mecánica, que se consigue mediante masticación, agitación y mezcla con líquido, y en reacciones químicas que los reducen a sus formas más simples. Las enzimas son sustancias similares a proteínas que actúan como catalizadores para acelerar reacciones químicas. Ya dijimos que las enzimas eran justamente proteínas, ¿sí? Y que actuaban en las reacciones químicas. Cada enzima tiene una función específica y funciona a un determinado pH. Por ejemplo, la enzima amilasa en la saliva descompone los almidones en azúcares. Las secreciones del tracto gastrointestinal tienen valores de pH muy diferentes. Por ejemplo, en el estómago es ácido y después se vuelve más alcalino en el intestino delgado. Las actividades mecánicas, químicas y hormonales de la digestión son interdependientes. Las hormonas regulan el flujo de secreciones digestivas necesarias para el suministro de enzimas. Es decir, la enzima es secretada a través de un estímulo hormonal. La hormona recibe esa información y secreta la enzima necesaria para realizar el proceso de digestión. Bueno, la digestión, acá tenemos el aparato digestivo, donde comienza la boca, donde la comida se descompone mecánicamente mediante la masticación. Los alimentos se mezclan con la saliva, que contiene tialina, que es una amilasa. Recuerda, la amilasa lo que hace es degradar almidón, que eran hidratos de carbono. La tialina es una enzima que actúa sobre el almidón cocinado e inicia su conversión en maltosa. Va rompiendo los grandes enlaces de almidón. Las proteínas, las grasas, son descompuestas físicamente, pero no experimentan cambios químicos en la boca, ¿no? Puesto que en la boca no existen enzimas que las degraden. La masticación produce las partículas de alimentos, las reduce a un tamaño más chico para poder deglutirlas, y la saliva proporciona lubricación para facilitar el paso y la deglución de los alimentos. La epiglottis es una especie de pliegue que se cierra sobre la tráquea durante la deglución para evitar la aspiración de los alimentos. Los alimentos deglutidos entran al esófago y son desplazados mediante contracciones musculares en forma de ondas. Esto es lo que se conoce como peristaltismo. Es lo que ustedes van justamente a valorar cuando apoyan, por ejemplo, un estetoscopio sobre un abdomen. Hasta llegar a la base del esófago sobre el esfínter del cardias. Bueno, así es como pasa al estómago. La presión del bolo alimentario sobre el cardias hace que el esfínter se relaje y permita la entrada del bolo en el fundus o porción más superior del estómago. En el estómago actúa una enzima que se llama pepsinógeno, que es secretada por las células del mismo estómago. Las glándulas periódicas del estómago secretan gastrina, una hormona que activa la secreción de ácido clorhídrico, por las células parietales también del estómago. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, necesarios para la absorción de la vitamina B12 en el litio. El ácido clorhídrico convierte el pepsinógeno en pepsina, una enzima que parte las proteínas, es decir, las va degradando, va rompiendo esos enlaces y los va degradando en aminoácidos más pequeños. El cuerpo produce la lipasa y amilasa gástrica para iniciar la digestión de las grasas y los almidones respectivamente. El tapizado del estómago está protegido frente a la autodigestión por una capa gruesa de moco. Imagínense que el pH del estómago es muy ácido, justamente para que no se degrade por el jugo gástrico, que es altamente ácido. Hay una capa de moco cubriendo la capa superficial del estómago. El alcohol y la aspirina son las sustancias absorbidas directamente a través del tapizado gástrico. El estómago actúa como un reservorio donde los alimentos permanecen durante aproximadamente 3 horas, con límites entre 1 y 7 horas. Dentro del estómago, el estómago lo que hace con los alimentos es como procesarlos, como una gran licuadora, donde va siendo atacados por el ácido y por las enzimas, para luego pasar al intestino delgado, donde sigue
siendo atacado por otras enzimas. Los alimentos salen del antro, la porción distal del estómago, a través del esfínter pilórico, y entran en el duodeno. Los alimentos se han convertido ahora en una masa líquida y ácida, el quimo. El quimo es justamente esa porción de alimento que quedó envuelto con el jugo gástrico, las enzimas. Este fluye por el duodeno y se mezcla rápidamente con bilis, jugos intestinales y secreciones pancreáticas. La secretina y la colecistocinina son hormonas secretadas por la mucosa del intestino delgado. La secretina activa la liberación del carbonato por el páncreas, lo que eleva el pH del quimo. ¿Se acuerda que dijimos que en el estómago el pH era ácido? Ahora en el duodeno ya el pH cambia, es alcalino, justamente para que actúen esas enzimas con ese pH para realizar la degradación de los alimentos específicos. La colecistocinina inhibe la secreción de gastrina e inicia la liberación de enzimas digestivas adicionales por el páncreas y la vesícula biliar. Así van atacando, por ejemplo, a los hidratos de carbono, a las proteínas y a las grasas. La bilis es fabricada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Actúa como un detergente que emulsiona las grasas para permitir la acción enzimática al mismo tiempo que suspende los ácidos grasos en solución. Tiene como una acción detergente, eso es lo que hace. Una gran gota de grasa la transforma en gotitas pequeñas. Las secreciones pancreáticas contienen 6 enzimas: amilasa para digerir el almidón, lipasa para descomponer las grasas y emulsiones, y tripsina, lactasa, quimiotripsina y carboxipeptidasa para descomponer las proteínas. Perdón. El peristaltismo continúa en el intestino delgado, mezclando las secreciones con el quimo. La mezcla se hace cada vez más alcalina, lo que dijimos, que cambia su pH, lo que inhibe la acción de las enzimas gástricas y potencia el efecto de las secreciones duodenales. Es decir, ya no actúa con ese pH, las enzimas gástricas dejan de actuar, porque actuamos con un pH ácido, y ahora intervienen las enzimas duodenales que actúan con pH alcalino. Las células epiteliales de las microvellosidades del borde del cepillo del intestino delgado secretan enzimas para facilitar la digestión. Entre ellas se incluye la sacarasa, que justamente lo que destruye es la sacarosa, la lactasa, que destruye la lactosa, la maltasa, que destruye la maltosa, la lipasa, que destruye los lípidos, y la peptidasa, los péptidos, que son grandes porciones de proteína. La mayor parte de la digestión ocurre en el intestino delgado y conduce a la producción de glucosa, fructosa, galactosa, desde los carbohidratos, aminoácidos, dipéptidos, desde las proteínas y ácidos grasos, glucéridos y glicerol, desde los lípidos. Se necesitan aproximadamente 5 horas para que los alimentos recorran el intestino delgado, impulsados por el peristaltismo. Es lo que se demora en hacer la digestión. Bueno, el intestino delgado es el sitio principal para la absorción de los nutrientes. Está tapizado por proyecciones digitiformes, conocidas como vellosidades. Lo que hacen las vellosidades, si viene en el esquema, es justamente aumentar la superficie de absorción. Los nutrientes se absorben mediante difusión pasiva, ósmosis, transporte activo y pinocitosis. La absorción de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas hidrosolubles tienen lugar en el intestino delgado. Son procesados en el hígado y liberados a la circulación de la vena portal. Los ácidos grasos se absorben en los sistemas linfáticos, a través de los conductos linfáticos, en el centro de cada microvellosidad en el intestino delgado. Aproximadamente el 85-90% del agua se absorbe en el intestino delgado. El tracto gastrointestinal debe controlar diariamente alrededor de 8,5 litros de secreciones y 1,5 litros de líquidos ingeridos, lo que supone un total de 10 litros. El intestino delgado reabsorbe 9,5 litros y alrededor de 0,4 litros, quiere decir que son 400 mililitros, son reabsorbidos en el intestino grueso. Los 100 mililitros restantes se eliminan con las heces.
Además de agua, se absorben electrolitos, minerales, oligoelementos, como dijimos. Las bacterias del colon sintetizan la vitamina K y algunas vitaminas del complejo B. Por último, las heces adquieren forma en el colon para ser eliminadas. Importante esto de la vitamina K porque cuando curso pediatría lo verán seguramente, la vitamina K no la produce, justamente la producen las bacterias en el colon. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nacemos no hemos ingerido nada. Entonces, no tenemos bacterias, está poblada nuestra flora intestinal. Entonces, ¿qué quiere decir? A los bebés, a los recién nacidos, se les proporciona vitamina K exógena, unas gotitas de vitamina K, para que comience justamente a actuar. Recuerden que la vitamina K es importante porque actúa en el proceso de la coagulación, entre otras cosas. Metabolismo y absorción de los nutrientes. El término metabolismo se refiere al conjunto de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células del cuerpo. Los procesos metabólicos pueden ser anabólicos de formación o catabólicos de descomposición. El anabolismo ocurre cuando se añade masa muscular mediante dieta y ejercicio. Por ejemplo, no sé si alguien practica, por decir, pesas, muchas veces se toman suplementos dietarios que son los famosos anabólicos. Los aminoácidos son transformados por el anabolismo en tejidos, hormonas y enzimas. Eso para aumentar la masa muscular justamente. El anabolismo y el metabolismo normal son fisiológicamente posibles cuando el organismo se encuentra en equilibrio nitrogenado positivo. Eso quiere decir que estamos ingiriendo la cantidad adecuada de proteínas para que crezca nuestro organismo. El catabolismo, que es la degradación, lo contrario, consiste en la descomposición de sustancias bioquímicas para transformarlas en moléculas más simples y se produce durante los estados fisiológicos de equilibrio nitrogenado negativo, cuando estamos perdiendo proteínas. El ayuno, por ejemplo, el ayuno prolongado, es un ejemplo de una situación catabólica, donde se pierde proteínas. Y lo que hace es disminuir la masa de tejidos orgánicos. Los nutrientes absorbidos en el intestino, entre ellos el agua, son transportados a través del sistema circulatorio hacia los tejidos orgánicos. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas se metabolizan para producir energía química y mantener entre el anabolismo y el catabolismo, mantener el equilibrio. La contracción muscular requiere energía mecánica, la función del sistema nervioso necesita energía eléctrica y los mecanismos de producción de calor utilizan energía térmica. ¿Cuál dijimos que era la fuente de energía? La glucosa, el glúcido o hidrato de carbono principal. La principal forma de energía de reserva es la grasa, almacenada como tejido adiposo. Las proteínas se almacenan en la masa muscular. El metabolismo de los nutrientes consiste en tres procesos principales: catabolismo del glucógeno en glucosa, dióxido de carbono y agua. ¿Eso qué quiere decir? Que se está degradando el glucógeno. Recuerdan que el glucógeno se almacenaba en hígado y músculo. Lo degrada en glucosa cuando se necesita. A ese proceso se llama glucógenolisis. Es la degradación del glucógeno. Anabolismo de glucosa en glucógeno para almacenamiento, glucogénesis, es decir, se almacena la glucosa en forma de glucógeno en hígado y en músculo, y ese proceso se llama como glucogénesis, formación de glucógeno. Catabolismo de los aminoácidos y el glicerol en glucosa para obtener energía, gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otras sustancias que no son hidratos de carbono, ¿no? O sea proteínas o grasas. La eliminación. El quimo es desplazado mediante acción peristáltica a través de la válvula ileocecal hacia el intestino grueso, donde se convierte en heces. Conforme las heces avanzan hacia el recto, la mucosa absorbe agua, dijimos. El resto de las aguas se absorbía a nivel de intestino grueso, para dar forma a las heces. Cuanto más tiempo permanece el material del intestino grueso, más agua se absorbe, por lo que las heces adquieren firmeza. El ejercicio y la fibra estimulan el peristaltismo, y el agua mantiene la consistencia normal de las heces.
Las heces contienen celulosas, sustancias no digeribles, como fibras, por ejemplo, células epiteliales escamadas del tracto gastrointestinal, secreciones digestivas, agua y microorganismos. Factores que influyen en la nutrición, factores y factores medioambientales. Los factores medioambientales fuera de control de los individuos contribuyen al desarrollo de la obesidad. La prevalencia de obesidad en adultos se duplicó desde 1980 a la actualidad en un 33% en adultos, en Estados Unidos con sobrepeso, un 34% obesos y un 6% extremadamente obesos, con un índice de masa corporal mayor a 40. Esto se repite en nuestra sociedad y ahora en tiempo de pandemia todavía más. Los posibles factores que contribuyen a esa obesidad incluyen el estilo de vida sedentario, los horarios laborales, las elecciones inadecuadas a la hora de comer frecuentemente, relacionados con incremento de veces que se come fuera de casa o que se come comida rápida. La probabilidad de comer en forma sana y participar en ejercicio o actividad física para una vida sana se ve limitada por factores medioambientales. No es tan sencillo llevar una vida sana. No tenemos tiempo, no disponemos de recursos, o la verdad, o puede resultar muy caro. La falta de acceso a supermercados, el alto costo de la comida sana, la disponibilidad extensiva de comidas menos sanas en los restaurantes de comida rápida, la publicidad ampliamente diseminada de comidas menos sanas, la falta de acceso a lugares seguros para jugar, hacer ejercicio, son factores medioambientales que contribuyen a la obesidad. Ahora vamos a ver las leyes de Escudero. Si bien es un tema que lo van a ver seguramente en nutrición y dietética, quería comentárselo. Son 4 leyes muy sencillas, pero es fundamental a la hora de valorar lo que come un paciente y lo que debe comer y cómo es su alimentación. Sobre todo, por ejemplo, en sana. Nosotros vemos que la comida no tiene los caracteres organolépticos que debiera tener. Bueno, ¿qué habla de la ley de Escudero? Primero, la ley de calidad. ¿Qué dice? Que es fundamental la variedad en cuanto a la calidad de los distintos nutrientes. Necesitamos todos los nutrientes mínimos. Si no se cumplen, tenemos una nutrición carente. Si se cumple, tenemos una nutrición completa. Es decir, es bueno tener una dieta variada y de calidad. Cantidad. La ley de cantidad. Comer lo suficiente en cuanto a nutrientes y calorías. La podemos clasificar en deficiente o excesiva. Lo importante de la cantidad, no comer más de lo que necesitamos. Ley de armonía, es fundamental el equilibrio. Los componentes de la alimentación deben tener proporcionalidad entre los hidratos de carbono, proteínas y grasas. De lo contrario, se dice que es disarmónica. Eso quiere decir que debemos comer cierta cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Y ley de adecuación, la más importante de todas, debe adecuarse a los gustos, hábitos, condiciones culturales y económicas, debe aplicarse en todo momento biológico, en enfermedad o en salud. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces vamos a encontrarnos en las salas con pacientes que no comen carne, que son vegetarianos, que por cuestiones religiosas, por ejemplo, no comen ciertos alimentos, por ejemplo, comida kosher, o pacientes que tienen por alguna enfermedad, por decir la celiaquía, no pueden comer alimentos que contengan gluten. Entonces, todas esas cosas hay que tratar de adecuarlas al paciente, a cada uno de los pacientes. La enfermería es justamente quien se encarga es el nexo con el servicio de nutrición. Entonces, somos nosotros quien tiene que velar porque la dieta contenga por lo menos estas 4 leyes mínimamente. Calidad, cantidad, armonía y adecuación. Bueno, ahora vamos a lo que es la valoración nutricional propiamente dicha. Bueno, la valoración nutricional permite valorar el estado de nutrición, los requerimientos nutricionales, predecir el riesgo de padecer enfermedades por alteraciones de estado nutricional y evaluar la eficacia de una determinada terapia nutricional. Se han de seguir las siguientes etapas. Primero, una historia clínica con valoración nutricional. Segundo, una exploración física con antropometría. Tercero, pruebas complementarias. Y cuarto, técnicas de la valoración de la composición corporal. Comenzamos con el punto 1, una historia clínica con valoración nutricional.
vamos a hacer una anamnesis con los antecedentes del paciente o del sujeto de atención, antecedentes personales. Vamos a preguntar si tiene enfermedades o lesiones agudas que dificulten la digestión, la absorción o utilización de los nutrientes, enfermedades inflamatorias crónicas, intestinal, insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca, cirugía gástrica, alergias a alimentos, síndrome de intestino corto, o sea, toda aquella patología o antecedente personal que pueda afectar nuestra valoración y su dieta, ¿no? Enfermedades crónicas como cirrosis, diabetes, tirosis, hipertensión, cardiopatías, EPOC, insuficiencia renal, procesos que supongan un aumento de las demandas metabólicas, cirugías, cáncer, traumatismos, quemaduras, o procesos que incrementen las pérdidas de nutrientes, como la diarrea, los vómitos y las fístulas. Seguimos con los antecedentes familiares, es importante, porque muchas veces sabemos que en estos antecedentes hay un componente hereditario. Entonces, indagamos en la familia hay obesidad, si hay un familiar con diabetes, hipertensión, dislipemia, apnea de sueño, tiroideopatías o cualquier otra patología. Los hábitos, es importante también evaluar qué hábitos tóxicos tiene, si consume alcohol, tabaco y drogas. No solamente si los consume, sino en qué cantidad los consume, con qué frecuencia los consume. Los fármacos, si toma algún fármaco en particular, que pueden afectar justamente la nutrición, como los corticoides, anticomiciales. Anticomiciales son los fármacos para el dolor neuropático y anticonvulsivos también. Antihistamínicos, antidepresivos, antibióticos, antihipertensivos o medicamentos oncológicos. Bueno, la historia ponderal del paciente, cómo se fue desarrollando su crecimiento a través del tiempo. Por ejemplo, es importante, pero no es condición necesaria saberlo, sino es importante hacer la historia clínica del paciente. El peso al nacer, peso a los 20 años, peso máximo alcanzado, causas subjetivas de la ganancia de peso. ¿Por qué cree el paciente que lo llevó a aumentar de peso o a bajar de peso en todo caso? Si ha hecho algún régimen para adelgazar, qué hábitos alimenticios y comportamientos con las comidas tienen, si come todo, si come absolutamente todo, si come una dieta variada, o si termina todo lo que hay en el plato, cuántas veces, con qué frecuencia come al día, la distribución de los alimentos, sin indagar el peso actual, eso sí es importante, y si no lo saben, pesar al paciente. En todas las salas hay balanza para pesar al paciente. A las mujeres preguntar el número de embarazos, abortos e hijos, peso máximo de los hijos al nacimiento, ganancia de peso del embarazo y posparto, presencia de diabetes gestacional o menopausia también. Exploración física con antropometría. Vamos a hacer el examen físico, viendo signos de pérdida muscular, viendo el estado del cabello, la piel, los ojos, la boca, cada parte del cuerpo que puede indicar algún problema nutricional. Parámetros antropométricos, vamos a tomar el peso, es una medida de evaluación nutricional más empleada, como dijimos, hay que pesar al paciente. La talla, medida de la altura del sujeto, se realiza de pie, con la mirada horizontal y con un tallímetro. Siempre el paciente tiene que estar de pie, bien derecha, y el tallímetro se coloca justamente sobre el ángulo superior de la cabeza. Es necesario pues, justamente para determinar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el kilo por la talla en metros al cuadrado. Es el índice de masa corporal es igual al pesaje del paciente en kilogramos sobre la talla al cuadrado. Eso nos va a dar un número. Ese número nos sirve para clasificar. Si es menor de 16, hay desnutrición severa. Si es de 16 a 16,9, hay una desnutrición moderada. Si es de 17 a 19, desnutrición leve. De 19 a 25 es normal. De 25 a 30 hay sobrepeso. Y más de 30 obesidad. Es importante hacerlo. Si tiene la posibilidad,
es importante que lo hagan ustedes mismos o con familiares, o cuando van a la farmacia, se midan y se pesan. Y hagan el índice de masa corporal y vean en qué estadio están. Perímetro abdominal, otro de las formas importantes de calcular el estado nutricional. El perímetro abdominal elevado es un factor de riesgo importante. Está relacionado sobre todo con enfermedades cardiovasculares. La medición se realiza de pie, en la expiración y a la altura del ombligo. Como en el dibujito, ¿ven? El hombre se está midiendo a la altura del ombligo. En la mujer el perímetro abdominal debe ser inferior a 88 en caso de que haya embarazo. En el hombre no debe sobrepasar los 102 centímetros. Perímetro abdominal y patologías asociadas son la diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, infarto agudo de miocardio y cáncer. Entonces, es otra buena método para ver el estado nutricional. Pueden hacerlo con ustedes o con sus familiares dentro de su propia casa. Tienen una práctica pequeña más para decirlo. Y tenemos pues una evaluación global subjetiva. Esto determina a grandes rasgos el estado nutricional del paciente. Así vemos que los que caen en la columna A, son los que poseen un buen estado nutricional. Los B, una malnutrición moderada o riesgo de malnutrición, y los C, una malnutrición grave. Y ahora vamos viendo. Hacia los normales, no deben tener una pérdida de peso menor al 5%, la alimentación normal, no hay impedimentos para la ingesta, no hay deterioro de la actividad, edad hasta 65 años, no tiene úlceras por presión, no presentó fiebres, no ingiere corticoides, no hay tratamiento antineoplásico, no hay pérdida adiposa, no hay pérdida muscular, ni enfermedades como ascitis, edemas. La albúmina es mayor a 3.5 y la prealbúmina tras el tratamiento mayor a 18. Y en el B, bueno, van aumentando estas cantidades. Así es como nosotros podemos determinar el estado nutricional. Lo dividimos en buen estado, malnutrición moderada y malnutrición grave. Pruebas complementarias. Algunas pruebas complementarias que se utilizan son laboratorio, fundamentalmente albúmina. El valor normal es de 3,4, así como 0,4 miligramos por decilitro. Los niveles por debajo de lo normal pueden ser signos de enfermedades renales, enfermedad hepática como hepatitis o cirrosis, que pueden causar ascitis. Ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen justamente por deficiencia de esta proteína. La albúmina es una proteína que genera justamente una gran presión coriosmótica. ¿Qué quiere decir? Que donde está la albúmina está el agua. Si hay falta de albúmina, el agua se va hacia otros espacios, como puede ser el abdomen. Por eso los pacientes con cirrosis, hepatitis, suelen tener un abdomen pronunciado justamente por la ascitis. Su aumento se puede deber a deshidratación, dieta rica en proteínas o torniquetes puesto por mucho tiempo para obtener muestras de sangre. Entonces también hay que tratar de que si nosotros vamos a realizar un procedimiento como una extracción de sangre o coloración de vía, no mantener el torniquete por mucho tiempo porque justamente altera los valores del laboratorio. Proteínas totales, valor normal de 6 a 8,3 miligramos por decilitro y transferrina de 20 a 50%. Estas son algunas pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir? Son pruebas que no son habituales, sino justamente para determinar alguna enfermedad nutricional específica. Y hay algunas técnicas de valoración de la composición corporal que tampoco son regulares, son sofisticadas y utilizadas solo en algunos casos para determinar alguna enfermedad rara o específica de orden nutricional. Son más sofisticados y precisos para estudiar los comportamientos corporales, por ejemplo la densitometría, dilución isotópica, análisis de elevación de neutrones, tomografía axial computarizada
ecografía y radioabsorciometría de doble energía. En otras palabras, algunas medidas difíciles, pero bueno, no son de uso habitual. Ahora vemos algunos trastornos nutricionales. Malnutrición. La malnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada en calidad y cantidad. La malnutrición puede ser por exceso o por defecto. Por defecto es la desnutrición. Resulta el consumo inadecuado, pobre absorción o pérdida excesiva de nutrientes, y la sobrenutrición, consumo excesivo de nutrientes, de alimentos en general o de nutrientes específicos. Causas de malnutrición. Una de ellas es la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque uno puede comer en cantidad suficiente, pero no en calidad. Es decir, dijimos que la sobrenutrición, por ejemplo, puede estar dada por el alto consumo de harinas y déficit, por ejemplo, de otros nutrientes como por ejemplo la carne. Enfermedades digestivas, mala absorción, enfermedades neurológicas como la demencia, o psiquiátricas, la depresión, la anorexia, la bulimia nerviosa, son patologías que también causan malnutrición. El alcoholismo causa malnutrición, y la adicción a otras drogas también, consumo excesivo de azúcar y grasa, y el procesamiento industrial de los alimentos. Siempre decimos que no es bueno comer alimentos industrializados. Otra de los problemas, la obesidad, es una de las malnutrición. Enfermedad crónica de origen multifactorial, que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Su prevalencia está aumentando. La OMS considera que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Comorbilidad en obesidad. La obesidad en sí, porque no se presenta sola, sino que hay otras patologías asociadas. El riesgo de complicaciones y mortalidad precoz está directamente relacionado con la clase de obesidad según el índice de masa corporal. Por eso dijimos que es importante medir el índice de masa corporal y clasificarlo. El riesgo ha sido clasificado de la siguiente manera. Ahí vemos un cuadro, clasificación de sobrepeso y obesidad por el índice de masa corporal, circunferencia abdominal y riesgo de enfermedad asociada. Tenemos bajo peso, en el 18, normal, el 18,5 a 24,9, sobrepeso 25 a 29,9, obesidad de 30 a 34,9, obesidad tipo 2, ya sería el 35 a 39,9, y obesidad extremadamente alta, grado 3, mayor a 40. Y ahí vemos los riesgos de enfermedad. Vemos también la circunferencia abdominal. Hombres con menor a 102 y mayor a 102. Mujeres menor a 88 y mayor a 88 centímetros. Como se va incrementando y donde el riesgo pasa de ser alto a muy alto o extremadamente alto. Las enfermedades asociadas a la obesidad son enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes tipo 2. O sea, es importante conocer justamente aquellas enfermedades que se asocian a la obesidad, como para tener un control de la misma. Las causas, ¿cuáles son las causas? El estilo de vida fundamentalmente, los hábitos alimenticios y el sedentarismo. Sabemos que hay un componente genético también, metabólico, neuroendocrinos, psicológicos, socioculturales y medicamentosos. En la mayoría de los casos el origen es multifactorial, es decir, que no se debe a un solo factor, pero el sedentarismo es la principal causa, es lo que justamente hace la diferencia. Según su causa puede ser exógena, por exceso de alimentación y sedentarismo, o endógena relacionada con problemas metabólicos. Según la distribución de grasa corporal, como puede ser androide, tiene la forma del hombre, aquí el hombre tiene forma más de manzana, la mujer de pera. Eso es donde se distribuye la grasa corporal.
En el androide es central o abdominal. Acúmulo de grasa en la parte superior del cuerpo, especialmente a nivel abdominal. Más frecuente en los hombres que en las mujeres, generalmente producido por exceso de ingesta. El famoso salvavidas. Y ginoide, acúmulo de grasa en la parte inferior del organismo, relacionado con los estrógenos y por lo tanto más frecuente en las mujeres. No es una enfermedad, no es una obesidad que tenga complicaciones metabólicas, sino que la principal problemática está basada en la movilidad y los problemas circulatorios, como por ejemplo las varices. Se acumula en las caderas. Según el tejido adiposo, puede haber hiperplasia, que elevado número de depósitos se inicia en la infancia o la adolescencia, o hipertrofia. Aumento del contenido lipídico de los adipocitos, aumenta su tamaño y no su número. Aparece en la edad adulta. Entonces, hiperplasia es que aumenta el número, hay más adipocitos, o hipertrofia, en la misma cantidad, pero crecen más, con contenido de grasa. Enfermedades asociadas, dijimos, son enfermedad cardiovascular, hipertensión, es una de las enfermedades más prevalentes del mundo, especialmente en personas obesas. La obesidad está relacionada con la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, complicaciones respiratorias, apnea obstructiva de sueño, que se ve sobre todo en los pacientes obesos mórbidos, complicaciones hepatobiliares, hígado graso no alcohólico, complicaciones del aparato locomotor, sobre todo las articulaciones, afectándose la movilidad del individuo y haciendo que éste sea cada vez más sedentario, lo que facilita la ganancia de peso. Es decir, al moverse poco, se resiente más su sistema osteoarticular y justamente provoca más sedentarismo y más ganancia de peso. Es un círculo vicioso que no se puede romper. Riesgos de las intervenciones quirúrgicas, mayor facilidad de infecciones cutáneas, cicatrización retardada. Una de las mayores complicaciones de la cirugía son las licencias, las evisceraciones, donde no cicatriza bien justamente por el grado de obesidad. Cáncer, relación directa entre la obesidad y la incidencia de cáncer de mama y endometrio. En hombres mayor facilidad de padecer cáncer de próstata y colon. ¿Sí? El cáncer también está asociado a las grandes acumulaciones de lípidos. Y problemas psicológicos y sociales. Ahora pasamos al otro extremo. Desnutrición. Expresa todas las condiciones patológicas en las que existe un déficit de ingestión, absorción o aprovechamiento de los nutrientes, o de una situación de consumo o pérdidas exageradas de calorías. Hay periodos de la vida en los que se tiene mayor predisposición a padecer desnutrición, como la infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y vejez. Sobre todo los extremos de edad. Etiología, acá vemos en el mapa, la distribución de la desnutrición infantil en nuestro país. Vamos a ver un poquito los factores nutricionales. Disminución de la ingesta calórica, dieta rigurosa durante tiempo prolongado, por ejemplo la dieta vegetariana, que no está complementada con algún suplemento dietario necesario para hacerla equilibrada, bajos recursos económicos, creencias culturales y religiosas, y el estado psicológico. Enfermedades como la anorexia y la bulimia, infecciones, cáncer, HIV-Sida, diarrea crónica, alcoholismo, mala absorción intestinal. Y algunos fármacos también pueden disminuir el apetito, distorsionar el sabor de las comidas, ocasionar molestias gástricas o alteraciones del ritmo intestinal. Vemos en la población argentina, las provincias en rojo son las más afectadas. Hablamos Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, después las que siguen Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y por último las menos afectadas, el litoral Misiones, Catamarca, Santa Fe y todo el conurbano, el AMBA, la capital centro metropolitana. Estas bibliografías de un tiempo, ahora con el tema de pandemia, esto se ve agravado todavía más. Signos y síntomas. Bueno, principalmente fatiga, mareos, pérdida de peso, es evidente, alteración del sistema inmunológico, palidez, abultamiento del abdomen, pómulos salientes, falta de crecimiento, frialdad en las manos, pies, las uñas delgadas y quebradizas, frágiles,
menstruación irregular a veces desaparece, alteraciones en la coagulación sanguínea y raquitis, sobre todo en los niños. Clasificación. Hay dos clasificaciones importantes. Una es el marasmo, es una desnutrición calórico-proteica. No ingiere ni calorías ni proteínas suficientes. Puede aparecer en cualquier edad, pero es más común en el primer año de vida. Y la segunda clasificación es el kwashiorkor, la desnutrición proteica, principalmente en niños de 1 a 3 años, pero puede aparecer en cualquier edad. En estos niños con el abdomen pronunciado es característico de justamente lo que decíamos, la deficiencia de proteínas. ¿Se acuerdan que hablamos de una proteína importante como la albúmina? Que donde estaba la albúmina debería estar en el espacio intravascular para retener líquido. No hay albúmina para retener ese líquido y se acumula en el abdomen, como en el caso de estos pequeños característicos que se ven lamentablemente todavía en nuestro país. Bueno, eso es todo con respecto a lo que es valoración nutricional. Si bien hay algún punto que no tuve en cuenta, como algunos parámetros antropométricos, como controlar el pliegue tricipital, por ejemplo, algunos pliegues, no son comúnmente usados, sino son usados para determinar alguna enfermedad específica o algunos consultorios de nutrología o nutrición. No es lo mismo, después, ahora vamos a ver la diferencia. Entonces yo creo que con esto pueden hacer una pequeña evaluación, si la pueden hacer con ustedes o con sus propios familiares. Tengan en cuenta lo que hablamos, la anamnesis con la historia clínica, la historia ponderal del paciente, y los estudios antropométricos, todo lo que fuimos viendo como para hacer una pequeña guía de valoración y aplicarla en ustedes y en sus propios familiares. Eso es todo, gracias.